Sí, me considero principalmente escultor, aunque es cierto que trabajo muchos medios y muchos materiales y soportes diferentes, pero digamos que un poco el reflejo de estas obras viene ligado a mi experimentación como escultor desde el principio y la investigación que hice en la escultura a través del plano, y es una escultura que utilizando planchas translúcidas se superponen unos colores con otros y puedes hacer formalmente experimentaciones muy diferentes a como podrías hacer con materiales más opacos, ¿no? Entonces digamos que lo que me enamoró es cuando descubrí el vidrio y sus posibilidades translúcidas, ese carácter etéreo que tiene el material y cómo el color parece estar atrapado en el aire, en ese material, y eso hizo que me fuese abriendo cada vez más en el espacio y fuese yendo más hacia el campo de la instalación y la experimentación con el individuo y la arquitectura. Digamos, en ese sentido es como he concebido esta exposición en el CAP de Burgos, y son obras inmersivas que lo que pretenden es que el espectador pueda descubrir las distintas posibilidades de la luz, de los distintos materiales y de los distintos soportes, y se sumerja en estas obras y pueda en cierto modo experimentar como distintos universos de color en los que poco a poco va a ir descubriendo esas capacidades físicas que tiene la obra. He dividido la sala principalmente en dos espacios, uno que es más de luz, que es este en el que estamos, y otro que es más de oscuridad, y cada uno utiliza unos rangos de frecuencias de luz diferentes, ¿no? Y entonces eso es un poco el concepto básico de la exposición, pero a la vez es una exposición que ha tenido muy en cuenta la arquitectura y la escala humana para integrarlo todo y que se convierta en una experiencia muy arquitectónica en ese sentido. Sí, en ese sentido los axiomas del color establecidos son muy variados y, por ejemplo, me he fijado mucho en artistas como Albers y sus estudios del color, o en el caso de las obras más oscuras me ha interesado mucho la obra de Dan Flavin, y son artistas que han hecho convenciones muy diferentes al tema del color. Yo, con mi experiencia, sobre todo he tenido experiencia con el mundo de los colores translúcidos, es decir, material sustractivo. Digamos, esta investigación de la luz es más tardía. Con el mundo sustractivo yo sí que he encontrado algo que yo lo denomino el peso del color, ¿no? El peso del color para mí es la potencia que tiene cada color en el espacio y cómo juega con esos colores que tiene alrededor. Digamos que puedes sacar ciertas reglas en las que los fríos pesan menos que ciertos cálidos. Hay una investigación detrás muy potente, pero lo que sí que me he dado cuenta es que no existe una fórmula mágica para resolver cada obra, ¿no? Digamos, yo cuando termino una obra me gusta mucho investigar sobre el tema del color. En cuanto la tengo resuelta formalmente, me interesa mucho ver qué posibilidades cromáticas tiene esa obra, y hay ciertas obras que puede que les haga 20 estudios de color y a lo mejor funcionan 3, otras funcionan 5 y en otras a lo mejor solo funciona un estudio de color muy diferente, que puede ser monocromo o jugando con la gama de colores que suelo utilizar. Ahora bien, con el tema de la luz es diferente, porque la manera en la que se fusionan los colores, tanto en las obras como Binaria 2, que utiliza luz LED con una potencia similar a la del Sol, las fusiones cromáticas ya cambian, pero sí que se parecen un poco más al comportamiento que tienen con el mundo sustractivo de las instalaciones o de las obras de pared que yo tengo. Ya con el mundo en la oscuridad, digamos, trabajando con luces artificiales LEDs, que los primarios cambian y ya no son el rojo, amarillo y azul, sino que son el rojo, el verde y el azul. Las fusiones cromáticas ya cambian y los secundarios también, con lo cual las posibilidades se multiplican, y es una experimentación que el CAP me ha permitido ver esa evolución. Las dos obras que presento se llaman Spectrum y intentan descubrir toda esa gama de color
que es tan diferente a la que se muestra en el mundo de la luz, digamos, en la sala en donde se utiliza el sustractivo de la instalación y el de luz con la binaria, ¿no? Entonces, son dos investigaciones totalmente diferentes y sobre todo lo que yo utilizo es eso, el peso del color para equilibrar las obras y que haya un balance entre la forma y el color en cada instalación. Bueno, para empezar creo que es muy importante conocer bien el espacio donde vas a exponer, ver las posibilidades que tiene en cuanto a iluminación, circulación de las personas y también ese momento en el que tú te puedes inspirar en el espacio y te viene toda esa lluvia de ideas y luego ya es en el estudio cuando utilizando herramientas 3D recreamos el espacio completo y ya vamos viendo qué posibilidades pueden tener todas estas instalaciones que son muy complejas y hay que estudiar muy bien dónde las posicionas para que no interfieran unas con otras, para que el espectador pueda realmente tener esa inmersión dentro de cada obra sin que tropiece con otras obras y tenga esa experiencia como individual con cada una de ellas. Y es en ese proceso virtual cuando realmente desarrollas la idea de una manera más completa, ¿no?